Donde hay sumisión, hace falta rebeldía. Donde hay mediocridad, hace falta excelencia. En otras palabras, donde hay oscuridad, hace falta luz. La Edad Media europea fue una edad oscura, dominada por la ignorancia, la sumisión, la mediocridad, el estancamiento, la poca originalidad y la pobreza. El humanismo devolvió al mundo a la senda del conocimiento, de la rebeldía, de la excelencia, del crecimiento, de la creatividad y del progreso. Acompáñanos a conocer un poco acerca de los orígenes del humanismo, raíz de la libertad moderna. Bueno, ese es el tema de esta noche, es el tema de esta mesa y me da mucho gusto compartir estos minutos, estos momentos con Pablo Bullosa. José Luis, muy buenas noches. El maestro Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Y el maestro Sergio Vela. Hola, querido José Luis, qué gusto, Pablo. Felicidades. Sergio, Gabriel, felicidades. muchas gracias. Pablo, ¿por qué la pertinencia? ¿Por qué decidiste entrar a este trabajo muy bien hecho, muy bien realizado? ¿Por qué es pertinente revisar estos conceptos? ¿Por qué revisar el humanismo? Bueno, creo que por muchísimas razones. Una de ellas, quizá la menos importante, es que la palabra humanismo se usa ya casi para cualquier cosa y es muy importante devolverle su sentido original a las palabras o saber de dónde vienen. Pero también porque el humanismo es la raíz de la libertad moderna. Si hacemos una historia de nuestra moderna libertad, es imposible no remitirse a ese momento histórico y cultural que es el nacimiento del humanismo. Muchos historiadores toman simbólicamente la figura de Francisco Petrarca como el originador de este movimiento, aunque obviamente pues, en la historia no se pueden hacer esas divisiones tan tajantes. Quizá los que vean la serie verán que yo hice demasiadas simplificaciones, pero bueno, en aras de ser didáctico hice esas grandes simplificaciones. Y a mí me encantaría, pues más que hablar ahorita del contenido de la serie, que cualquiera puede ver, ya que está disponible en YouTube y en otras fuentes, pues escuchar las opiniones de mis sabios compañeros, Sergio y Gabriel, para saber. Vela tiene sus anotaciones y varias. Pero la mayoría son de las cosas que dijo Pablo. no para rebatir. Yo simplemente traigo como en la secundaria un acordeón. No, para oír sus puntos de vista y seguir aprendiendo y seguir enriqueciéndonos, que de hecho se trata, la visión humanista justamente es eso, no se trata de una visión absoluta, que suplante a otra visión absoluta, sino justamente de escucharnos en libertad y de celebrar esa diversidad de las opiniones de los individuos, ¿no? Sí, fíjate que qué bien le cuadra a nuestro querido Pablo el proverbio latino ese de Publio Terencio Africano: nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y no lo digo en latín porque hay palabras ahí que suenan en español. Homo sum humani nihil ame alienum puto. Sí, puto es la primera persona del singular del verbo pensar en latín. Pero en fin, yo creo que Pablo aquí nos acerca a esta experiencia de la humanidad, de una gran transformación histórica de aquel mundo que era un mundo abierto, donde había leyes, donde había sensaciones de libertad, había representaciones populares, etcétera, y que a partir de un nefasto año, de un 476, en que fue depuesto por Odoacro, aquel último emperador romano de Occidente, Rómulo, Augusto, fíjate, Rómulo, Augusto, que por pequeño y por también medio limitado va a ser Augustulo. Sí, era muy Agustito, joven. Era muy joven. Era Rómulo Augustito. El caso es que cuando Odoacro depone a Rómulo Augusto, se acaba el Imperio Romano de Occidente y sobreviene esta edad que define muy bien y describe muy bien Pablo en estas cápsulas. Yo la verdad no sabía. La definición es del propio Petrarca. Yo no sabía que Petrarca fue el que le puso The Dark Ages. Sí. Que es como los británicos se refieren a la Edad Media, ¿no? La era oscura. Donde después de que estaba iluminada, de pronto el Imperio Romano se volvió aldeas.
en donde quizá un individuo que vivía en una de esas aldeas no salía en toda su vida de ahí. Cuando antes todos los caminos llevaban a Roma y estaba articulado todo el imperio y era un universo, ¿no? La humanidad se contrajo, se hizo muy pequeña, se hizo provinciana, se hizo aldeana y se olvidaron del conocimiento ese, ¿no? Tú lo recuerdas ahí en las cápsulas, en las caminatas de Petrarca por Roma. Él y los demás romanos pensaban, oye, pues estos eran unos gigantes, los que construyeron el Coliseo, los que construyeron el Panteón, que en ese momento eran ruinas, ¿no? Y los bárbaros se dedicaron, los así llamados bárbaros, pues a destruir, ¿no? Aquí hay un libro muy bonito de Thomas Cahill, que lleva agua a su molino y dice que se llama el libro de cómo los irlandeses salvaron la civilización. Porque los monjes irlandeses, cuando veían esa destrucción, ellos se dedicaron a recopilar lo más que pudieron de los libros y tener una colección inmensa. Entonces el mundo se volvió oscuro, el mundo se volvió limitado, un libro maravilloso de Alexander Coiré que se llama Del mundo cerrado al universo infinito. Porque luego viene este movimiento que señala Pablo ahí, que yo tampoco sabía que lo acuñó algún francés, el Renaissance, ¿no? Sí, sí. El Renacimiento, es decir, retomaron la cultura clásica y volvieron a las dimensiones humanas. Aparece el hombre en el centro. Yo lo vi bueno, se recordaba la magnífica serie de Kenneth Clark de Civilización, donde describe la cruz de Lotario, ¿no? Como una cosa notable de la fabricación de la orfebrería medieval. Pero si comparamos la cruz de Lotario con el David de Donatello, pues volvemos otra vez a un hombre con todas sus limitaciones, con su capacidad de pensar, con sus libertades sobre todo, que esa es la clave, como bien lo señala Pablo, de este movimiento del humanismo, ¿no? Que fue un despliegue de la humanidad iluminada ahora por la razón, que rompió con el monopolio de las conciencias que en ese momento tenía la Iglesia, y el mundo se volvió libre, el mundo se volvió abierto, el mundo se volvió infinito, ya no cerrado. Entonces de ahí, como dice Pablo, lo señala ahí muy bien, la importancia de centrarnos en esto que es ahora conocido como el humanismo. A ver, yo quisiera decir algunas cosas. Una que me parece muy importante es que el término humano o humanidad, y de ahí humanismo, es un término que tiene historia, es decir, es un término inmerso en la historia. No es un invento ni de Petrarca ni de los renacentistas. Lo que pasa es que, como bien explica Erwin Panofsky en un bellísimo capítulo introductorio a su libro El significado en las artes visuales, que se llama justamente la historia del arte como disciplina humanística o en tanto disciplina humanística, nos hace ver Panofsky que en la antigüedad clásica, en ese mundo grecolatino que Pablo evoca en esta serie, y que se recupera, que renace muchos siglos después, más de 10 siglos después de haberse adormecido, en ese mundo grecolatino, el término humanitas era una medida para diferenciar a quienes tenían un nivel cultural, decía Panofsky, los que tenían pietas y paideia, es decir, respeto a los valores morales y, para referirse a la paideia, que es un ideal educativo, decía, esa curiosa mezcla de saber y civilización que se asocia con el desacreditado término de cultura. Entonces, a diferencia del Homo humanus, hoy todos diríamos que somos humanos, pero en la antigüedad clásica no. Había hombres humanos y había hombres bárbaros. Cierto. Y la barbarie, y el término bárbaro, justamente es una onomatopeya burlona de los griegos. Por cómo hablaban el idioma. Porque los que no hablaban griego o hablaban mal el griego, balbuceaban y era barbar, y de ahí viene barbarie, bárbaro, barbaridad, etc. O sea, ha perdurado este término. Pero eso es algo que... Perdón. Esa medida de valor que distinguía a esta persona de aquella, que es característica de la humanitas frente a la barbaritas de la antigüedad clásica, en la Edad Media se convierte en otro concepto, justamente porque la doctrina cristiana, y en particular el catolicismo, iguala la condición de todos
los hombres. Me refiero aquí obviamente a hombres y mujeres. Y los llama humanitas frente a la divinitas. Es decir, la segunda fase de la historia del humanismo, que es la Edad Media, es la que muestra la fragilidad, la caducidad, la mortandad, la falibilidad del hombre frente a la omnipotencia divina. Y es justamente en el Renacimiento donde los dos conceptos, las dos visiones, se sintetizan, porque el humanismo, ni el de Petrarca, ni el de los grandes renacentistas, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, etc., no son anticatólicos, sino simple y sencillamente rescatan la posición del hombre, y se dice el humanismo es una disposición mental, no es una disciplina, es una disposición mental que parte de la fe en la dignidad del hombre, que está sostenida, esa dignidad del ser humano, tanto en su capacidad de superarse a sí mismo, es decir, la libertad a la que se refiere Pablo, como a su propia caducidad y fragilidad, porque no somos inmortales, no somos infalibles, no somos perfectos. Entonces, más allá de creencias religiosas, me parece interesantísimo que en el Renacimiento se haya logrado justamente esa síntesis de los conceptos que parecían totalmente antitéticos. ¿Querías decir algo? No, bueno, la próxima los voy a entrevistar, porque esto es lo que le faltó a la serie. No. A ver, hablando de la serie, hay un capítulo... Esto es lo que le faltó a la serie. Hay un capítulo, justamente, Pablo, donde, claro, es una provocación. La pregunta que haces, entonces, ¿cómo hay que vivir? ¿No? Que es una pregunta que se ha hecho la humanidad, y que ahí está y que seguirá. Pero lo planteas como una provocación, no como una guía, o no para responder, digamos, a lo que bien explicaba ya Sergio, ¿no? A lo que imperó pues, nada más 10 siglos. Lo que pasa es que había como, digamos, una de las cosas que me gustaría que el espectador de estos videos comprendiera es que las civilizaciones pueden desaparecer, que dependen de nuestro esfuerzo. Que desaparecen. Que desaparecen y han desaparecido una y otra vez, y en el México prehispánico las civilizaciones colapsan. No se pausa. Sí, es que hay mucha gente que piensa... Exacto, es que hay mucha gente que piensa que el progreso es como inevitable, que cada vez... No es inevitable. Todo depende de nosotros, de lo que hacemos nosotros. Está en nuestras manos. Pero la otra cosa es, digamos, que es una excepción histórica gozar de libertad individual. Esa es otra cosa que me gustaría señalar. Es decir, lo que más ha ocurrido en los 200,000 años que el hombre, ser humano, números redondos, hemos estado en esta tierra, ha sido que hay un consenso colectivo de cómo hay que vivir, y la autoridad que te dice cómo hay que vivir es externa a ti. Es decir, siempre hay un libro sagrado o un jefe militar o político o una ideología que te dice cómo tienes que comportarte, cómo tienes que vivir, qué tienes que pensar, qué se vale y qué no se vale. Esa autoridad suele ser externa, ¿sí? O sea... en realidad es un poder. Es un poder que pues finalmente se impone al individuo. Lo que es una excepción, y deberíamos aprovechar y celebrar más aún, es justamente cuando esa autoridad es tuya, cuando la autoridad es interna, no externa. Entonces, cuando tú puedes decidir qué hacer con tu vida, primero que nada estás gozando de un privilegio histórico increíble. Sí, fíjate que... Y hay que aprovecharlo. Tú lo citas ahí con el apotegma, a propósito del apotegma de Delfos, que se vuelve desde la antigüedad a la era del humanismo una clave fundamental. Conócete a ti mismo, no sis autón. Ahora tú eres el centro, ¿no? Porque Tales de Mileto, que tiene la reputación de haber sido el primer filósofo de la historia de la humanidad, ¿sí? Tales de Mileto le decía que agradecía la tije que le había tocado de su daimon, que lo determinó uno como griego y no bárbaro, porque ya de ahí de entrada era libre. ¿Sí? O sea, el aprecio a la libertad que tenía la organización civilizatoria de los griegos. Dos, que era hombre y no mujer. ¿Sí?
porque en ese tiempo pues también el asunto era que las mujeres ocupaban un segundo o tercer lugar en la sociedad griega, eran como un apéndice, ¿no? Y de ahí a lo que plantea Pablo, de este brinco, porque es un brinco que además, como estaban diciendo aquí los colegas, es revolucionario. Del paso de la Edad Media a la era moderna, la humanidad la generó una clase social que no existía y que por tanto pues, no tenía lugar, y que su forma de pensamiento era prohibida, que era rescatar los impulsos libertarios, el individualismo, la forma de pensar autónoma, ¿no? Es decir, y esto, por ejemplo, Marx, en su célebre Capital, en el segundo capítulo, dice cómo las mercancías ahora, en este momento, no es que van y al mercado y se intercambian ellas solitas. No. La voluntad del hombre mora en las mercancías. Entonces, el hecho del intercambio comercial es más bien un acuerdo de voluntades que tiene que ver con un acto político, civilizatorio, que con un intercambio simple de mercancías. Entonces, ahí la burguesía, esta nueva clase revolucionaria, Marx dice que es la primera gran clase revolucionaria, es la que se adueña de esta forma libertaria, de libertad de circulación de mercancías, de libertad de comercio, de libertad de todo esto, que empezó a ser la clave, como lo dice Pablo ahí en una de las cápsulas, de la creación de la prosperidad moderna, ¿no? Entonces, el humanismo tiene que ver también con estas claves de ascenso hasta en lo material, ¿no? Hasta en lo material, porque impacta en todas las actividades. Así sí, por supuesto. Justamente en abono a lo que Pablo menciona en la serie, lo que ha dicho Gabriel, hay que recordar que el periodo que conocemos como Alta Edad Media, es decir, los primeros siglos de la Edad Media, prácticamente no hay vida urbana. No. Porque la gente se encierra en fortalezas, porque las hordas de invasores, lo que los historiadores latinos llaman las invasiones de los bárbaros y los germánicos llaman migración de los pueblos, porque no les gusta eso de que ellos sean los bárbaros. Bueno, que por cierto, entre paréntesis, civilización viene de civitas, de la ciudad. Sí, claro. O sea, cuando no hay ciudad, se vive... Igual que lo político, lo civil, lo civilizado, en fin, lo cívico, todo tiene ese mismo origen. Entonces, cuando se recupera la vida urbana, surge justamente el excedente de producción, surge el derecho mercantil como un derecho de clase que no conoce fronteras, y surgen las universidades. Yo, ¿por qué hago este énfasis? Otra vez por la historicidad del término, porque justamente lo que Pablo destaca maravillosamente es cómo vuelve, cómo emerge de nuevo el saber antiguo y cómo esto va abonando pues justamente a lo que va a ser el Renacimiento, el gran desarrollo que implica los viajes de circunnavegación, el desarrollo de la matemática y la ciencia natural, el racionalismo, la ilustración, hasta llegar a los ideales libertarios que tenemos hoy en día, quienes creemos que hay que defender la libertad de los individuos ante todo. Claro, claro. ¿No? Pero es un hecho histórico y, como bien dice Pablo en la serie, es una excepción dentro de la gigantesca historia de la humanidad y es una de las más valiosas aportaciones de la cultura occidental al mundo entero. Se nos agota el tiempo, pero una última reflexión. Recomiéndalo, por favor. Agradecerle a Sergio, Gabriel, a ti que hayan visto la serie. Ojalá que muchas personas más puedan ver esta serie de introducción al tema del origen del humanismo. ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Son 6 capítulos muy breves, como de 5 minutos más o menos, algunos más, algunos menos. Y se pueden ver cuando uno guste, están en YouTube. El origen del humanismo. Orígenes. Orígenes. No, Orígenes en plural. Orígenes del humanismo, de Pablo Boullosa, producido por el Centro Ricardo Salinas Pliego. Excelente. Una excelente recomendación para este fin de semana ya. No dejen pasar más tiempo. Gracias. A ti, Pablo, gracias, maestro. Gracias, Isabela. Pero sobre todo, gracias a usted. Hacemos una pausa y regresando, todo personal. Viviana Belsazo y Jorge Fernández Menéndez. Y fíjate, oigan, chicos, es que no debimos esperarnos a hacer esto.